Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que se obvia mucho, que es algo que ya ni se habla de él, pero que la mayoría de la gente no sabe ni por qué sucede, ni cuáles son los motivos que llevan a ello, que es la hipertrofia. Algo tan simple que tanto se habla para hipertrofiar, para conseguir hipertrofia, para todo, pero la mayoría de la gente no sabe ni por qué se consigue, ni cómo se consigue, ¿vale? O sea, la gente sí que sabe cómo se consigue, pero no sabe la teoría de por qué, ¿vale? Entonces, bueno, de eso va este vídeo. Como decía, este vídeo va sobre la base del deporte ¿no? Del culturismo, incluso del deporte de fuerza, que es la hipertrofia. La hipertrofia, bueno, por definición, la hipertrofia consiste en el engrosamiento de las células o de la sección transversal del músculo, ¿vale? O sea, bueno, que engorda el músculo, ¿vale? Hay una controversia si solamente existe hipertrofia, si hipertrofia, hiperplasia, etcétera. Bueno, en animales se ha demostrado que hay hiperplasia. También se ha demostrado que los deportistas tienen más células, o sea, más cantidad de células, ¿sí? O más cantidad de fibras musculares que la gente sedentaria, de lo que se puede deducir que al hacer deporte se generan nuevas fibras musculares, pero bueno, también podríamos deducir que esa gente que ha nacido con más fibras musculares se le ha dado mejor el deporte y por eso luego se ha dedicado a él. Pero bueno, en mi opinión sí que hay hiperplasia, pero no voy a hablar de ella, ¿vale? No voy a hablar de la nueva creación de células musculares, sino de el aumento del tamaño de las que ya están, que es la hipertrofia, ¿vale? La hipertrofia, me han preguntado que por qué sucede. Bueno, a modo de resumen, muy sencillo, sucede porque al cuerpo le hace falta, ¿vale? Nosotros, para que suceda, tenemos que obligar al cuerpo a que hipertrofie. O sea, la hipertrofia ya te puedes embuchar a comer, a tomar hormonas, a entrenar, a tomar suplementos, bueno, a entrenar no, a tomar suplementos, etcétera. Que si no hay una necesidad biológica de adaptación mediante la hipertrofia, no va a haber hipertrofia, ¿vale? Entonces, la hipertrofia surge de la necesidad de adaptación, ¿vale? Entonces, el entrenamiento con pesas genera una adaptación, etcétera. Hay muchos mecanismos que nos llevan a la hipertrofia, ¿vale? Entonces, para esto os voy a hablar de dos cosas. Una de ellas es el estrés mecánico y otra de ellas es el estrés fisiológico, ¿vale? Bueno, el estrés mecánico, digamos, es el estrés que se le produce al músculo o a las células al someterlo a cargas grandes, a cargas importantes. Nosotros pensar que la fibra muscular es, bueno, pues como una gomita, ¿vale? Y nosotros, que tiene capacidad de contracción, cuando hacemos un movimiento pensamos que solamente se contrae en la fase concéntrica, pero verdaderamente las fibras musculares están contrayendo también cuando se estiran. Y ahí, en ese momento, es en el que verdaderamente se están destrozando las fibras musculares. O sea, cuando nosotros hacemos una bajada, lo que estamos haciendo es contraer menor número de fibras musculares que hacen falta para mantener estático el brazo. Entonces se están contrayendo, pero como son tan pocas las que se contraen, el brazo sigue bajando, ¿vale? Entonces se contraen a la vez que se estiran. Eso es lo que más daño muscular causa. Entonces, cuanto mayor es el peso que utilizamos en esas acciones, mayor son las roturas musculares por tensión, ¿vale? Por estrés mecánico, que se llama. Que es algo bastante lógico, ¿no? Si nosotros una fibra la estamos estirando, la estamos elongando a la vez que la obligamos a contraerse, y eso lo hacemos con muchísimas fibras, ¿no? Con, por ejemplo, entrenamiento negativo o repeticiones máximas, pues está claro que eso causa muchas roturas musculares. Entonces el cuerpo, para adaptarse, lo que tiene que hacer es, bueno, pues fibras más fuertes, ¿vale? Para que no se rompan. Entonces es uno de los mecanismos de crecimiento, ¿no? También del roce entre fibras, etcétera. Esto se llama estrés mecánico. Luego tenemos el estrés metabólico, ¿vale? Que es derivado de los desechos que se producen. Veréis, una de las formas en las que se produce crecimiento muscular tiene que ver con las despolarizaciones continuas del músculo. Es decir, llega el impulso nervioso, ¿no?, a las células. Este impulso nervioso hace que las células, los túbulos T, liberen el calcio, se produce la despolarización, la célula se contrae, este calcio se vuelve a meter a los túbulos T, y cuando ya todo este proceso se ha dado lugar, se puede dar otra nueva despolarización. Cuando hay muchas despolarizaciones, es decir, contracciones musculares, este calcio está venga a entrar y salir, ya, digamos, se ve perjudicado un poco este proceso por el agotamiento, se ve perjudicado un poco de recaptación del calcio dentro de la célula. ¿Qué sucede con esto? Que empieza a aumentar la concentración de calcio dentro de la célula. Una vez que se ha pasado X concentración, la pared celular se empieza a dañar, se empieza a romper. Y esto tiene una serie de consecuencias. Una de ellas
es que la pared celular se rompe, el líquido extracelular tiene 4 veces más calcio que el intracelular. ¿Qué conseguimos con esto? Que hay una rotura en la célula, ¿no? La célula, y se rompe. Sale líquido de lo que hay dentro hacia afuera y líquido que hay fuera se mete hacia adentro. Este líquido que se mete hacia adentro a su vez tiene más calcio, por lo tanto la cosa cada vez se agrava más, se sigue rompiendo la membrana celular. Y líquido que hay dentro sale hacia afuera. Una de las cosas que hay dentro de la célula es el ácido araquidónico. El ácido araquidónico es un ácido graso, omega 6, que cuando entra en contacto con una enzima concreta, pues se producen las prostaglandinas, ¿vale? Las prostaglandinas son las que dan señal de dolor al cerebro y las que llevan a cabo todos los procesos inflamatorios y de recuperación, ¿vale? Que hay después del entrenamiento. Ese es otro sistema mediante el cual se puede dañar la célula muscular, que no es por estrés mecánico, o sea, no es por acción mecánica, sino que es por acción metabólica, ¿vale? También la producción de ácido láctico. El ácido láctico es un ácido láctico, o sea, es un ácido que tiene un pH más bajo de lo normal, entonces esa acidosis genera que las células se vayan rompiendo también poco a poco, etc. Entonces hay dos grandes formas de conseguir hipertrofia, con estrés mecánico y estrés metabólico, ¿vale? Lo ideal, las series de hipertrofia normales, lo ideal es encontrar el punto medio entre un estrés y otro. Suele estar, lo que siempre se ha dicho, entre series de 8, 10, 12 repeticiones. Más altas hay más estrés metabólico, pero menos mecánico, y a la inversa lo mismo. Entonces el mayor crecimiento suele estar entre series de 8 y 12. Pero el crecimiento muscular no viene dado solamente, o sea, la hipertrofia a nivel muscular pura y dura viene dado por eso. Pero el crecimiento de un músculo no viene dado solo por el aumento del tamaño de las fibras musculares. Diréis que qué cojones digo. Vale, pues os lo explico un poco. El músculo puede crecer por más motivos. Uno de ellos es por acumulación de energía. Es decir, cuando nosotros trabajamos mucho un músculo, ese músculo tiene unas reservas energéticas que en condiciones normales pues son de X cantidad. Cuando le trabajamos mucho, el cuerpo hace de esponja y es capaz de almacenar más cantidad de energía, más glucógeno. Ese glucógeno lleva agua y todo eso está dentro del músculo. Eso a la larga da más volumen muscular. De hecho, había por ahí una teoría un poco ridícula en la que decía que la hipertrofia real que se produce es por mayor almacenamiento de glucógeno. Bueno, es un poco una tontería, pero hubo quien lo dijo en su día. También los tejidos conectivos, ¿vale? Que recubren los paquetes de fibras, etcétera, también crecen y engordan, ¿no? Como los tendones, etcétera. La fascia, todo eso también da volumen, ¿vale? Volumen muscular. Luego también la vascularidad es otro factor que también da volumen muscular. De hecho, hay un órgano en el cuerpo que únicamente está lleno de sangre, ¿no? Y bueno, y puede crecer bastante. Entonces, en el músculo sucede lo mismo. Si estamos llenos de arterias y tal, cuanto más ese espacio que ocupa ese capilar, ¿no? Pues eso que nos ha dado de tamaño muscular, aunque no son fibras contráctiles propiamente dichas. Entonces el crecimiento muscular, lo que se llama hipertrofia, es la unión de varias cosas. Por eso cuando la gente dice que para conseguir hipertrofia hay que entrenar pesado, o que hay que entrenar de esta forma o de otra, verdaderamente todos tienen razón, porque cada entrenamiento es capaz de mejorar una de las condiciones que he dicho. El entrenamiento pesado es capaz de mejorar el tamaño propio del sarcómero. Las altas repeticiones, muchas series, poco descanso, etcétera, es capaz de mejorar la vascularidad de ese músculo. Los entrenamientos también pesados mejoran, bueno, pues la fascia, todo esto, que también crezca. Es decir, todos los sistemas de entrenamiento, los de hipertrofia, pues bueno, o sea, series de entre 8 y 12 consiguen hipertrofia por lo que he dicho, ¿no? Por la acumulación de ácido láctico, por el estrés mecánico. Entonces, todos los sistemas de entrenamiento aportan algo. Por eso no hay un sistema de entrenamiento único que sea el mejor de todos. Lo suyo es meter un poco de todas las variables, ¿no? Hacer series de congestión, hacer series de fuerza, hacer series de hipertrofia, etcétera. Pero con esto que me habéis preguntado que qué es la hipertrofia y que por qué se produce, como veis no es algo tan fácil como que se produce porque las células se rompen y entonces tienen que crecer para hacerse más fuerte. Bueno, ese es el resumen. Pero ¿por qué se rompen? Hay varios motivos por los que se rompen. Y luego dentro de que esas células se rompen y crecen, que sería hipertrofia pura y dura, ¿no? Del sarcómero, también hay otros mecanismos para conseguir hipertrofia del músculo, como he dicho, ¿vale? Entonces, bueno, espero que con esto seáis conscientes de que los extremos de este sistema de entrenamiento o este otro, que no hay ninguno mejor que otro, todos trabajan ciertas características. Y lo ideal sería uno que trabajara todas las características, pero sucede que sería demasiada cantidad de trabajo en un mismo entrenamiento. Entonces normalmente hay que fraccionarlo. Entonces un entrenamiento inteligente, pues bueno, sería un entrenamiento primero de fuerza para trabajar el estrés mecánico, luego hipertrofia que trabaja tal, también darle de vez en cuando descanso a las articulaciones y hacer solamente estrés metabólico, y suma y sigue, ¿vale? Entonces no os ceguéis con un solo sistema de entrenamiento porque todos aportan algo. Pues hasta ahí.